seguidor, aprendiz, alumno. Son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. Bienvenidos. Muy buena tarde, así es, estamos listos y preparados para aprender una vez más. ¿Qué segmento es este? El Discipulado. Y hemos estado aprendiendo sobre las preguntas de Jesús. Llevamos ya varios temas, esperamos que usted nos haya acompañado. Son 11 preguntas de Jesús que llevamos. 1, ¿por qué teméis hombres de poca fe? 2, ¿no saben que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? ¿Creéis que puedo hacer esto? La cuarta pregunta fue, ¿me amas? Quinta pregunta, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué buscáis? ¿Qué te parece, Simón? La octava pregunta fue, ¿cuántos panes tenéis? ¿Dónde están los otros 9? ¿Qué quieres que haga por ti? Y hoy toca la pregunta número 11. ¿Por qué me llamas bueno? Le invitamos a que usted prepare su lápiz y papel y un corazón dispuesto a aprender, pero que también tenga su Biblia ahí, si tiene diccionario o Biblia en varias versiones también, le invitamos para que los prepare. Hermana Esther, muy buena tarde. Buenas tardes, hermana Evelyn, saludos a toda nuestra audiencia, ya estamos aquí en el programa El Discipulado. Un programa que ha sido especial para nuestras vidas y para la vida de la audiencia también, porque ¿qué hacemos aquí en el Discipulado? Aprendemos de la palabra de Dios, desglosamos todas estas preguntas, vemos el contexto en el cual Jesús se relacionaba y bueno, le invitamos, como dijo hermana Evelyn, a que tenga un corazón dispuesto porque aquí en el Discipulado aprendemos. Aquí en el Discipulado vamos a aprender más sobre estas preguntas que Jesús hizo en aquel tiempo. Buenas tardes, hermano Carlos. Hola Esther, hola Evelyn, a usted que nos sigue en casa o donde Dios lo tenga en el tráfico, tal vez digo esto porque hay gente que ahí está atrapado el viernes en la tarde, muy difícil. Buenas tardes a todos, discípulos amados del Señor. Pensaba en que Jesús, como ya averiguamos, ya aprendimos que no solo Jesús tuvo discípulos. ¿Quién más tuvo discípulos, se recuerdan? Juan el Bautista. Pero no solo Juan el Bautista y Jesús. Los fariseos tenían discípulos. ¿Ya? Pero ya, si hay algo que Jesús nos enseña en su ministerio es que Jesús le dio cabida a las damas, a las mujeres, y tuvo discípulos o discípulas. ¿Ya? María Magdalena, Marta, María, había un nombre Chuza, que la identifica ahí, no tengo el dato, pero lo que quiero decirles es que también Jesús dejó que las mujeres fueran parte de su círculo de discipulado, de enseñanza. Así que, pues digo esto porque hoy tengo una vez más la oportunidad de compartir con 2 damas que siempre nos ayudan y nos apoyan en este discipulado. 11 programas, hermanos, 11 programas, qué bonito. Qué bendición, qué edificación tan grande. A ver, les pregunto, hasta ahorita, ¿qué programa les ha impactado más de los 11? Yo tengo ahorita en mi cabeza la primera que me tocó, cuando hablamos sobre los negocios de mi padre. Fue algo que a mí me dejó un gran legado de establecer que no se puede comparar lo espiritual y lo eternal con lo material, ¿no? Por lo menos a mí. ¿Y a ustedes?
la pregunta que hizo a Pedro, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Muy bien. Eso me impactó a mí también porque muchas veces nosotros mermamos en nuestra fe, ¿verdad? Dudamos de que el Señor pueda hacer algunas cosas, pero eso es en nuestra mente humana. Muy bien. En el caso de Esther, Bueno, a mí me gustó mucho cuando aprendimos esa pregunta que él hizo, ¿me amas? Me Que se la hizo a amas. Pedro también, ¿me amas? Me amas. Y eso me gustó mucho porque a veces uno solo dice, sí, amo al Señor, pero solo es de decirlo, ¿verdad? Claro. Y ahí él nos enseñó que no, él necesita un corazón totalmente entregado a él. el amor de Dios es muy distinto al amor humano. Ujú. El amor humano es expresado. El amor de Dios, muy pocas veces en la Biblia se expresa, te amo, a nosotros. Ujú. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Ujú. Sí. Lo dice, porque lo dice. Sí. Pero el amor Dios del Génesis al Apocalipsis lo demuestra con hechos. Y una que otra vez lo dice. Ujú. En cambio, en el sistema humano es al revés. Es decirlo más y demostrarlo menos. Sí, correcto. Sí. Entonces, la gente se queja, es que no me decís que te amo. Ujú. Pues sí, te lo estoy demostrando, ¿no? Bueno, Pero yo quiero que me digas que me amas, le sí, dice. porque uno se aferra más al sistema humano. Bueno, que Dios nos ayude. Yo quiero confesarles algo. El programa que hoy vamos a desarrollar es un programa que en estos días que me senté a trabajarlo y a estudiarlo, ha sido muy aleccionador. Así que espero disfrutarlo y de la misma manera que todos nuestros oyentes puedan aprender de este pasaje que hoy nos va a ocupar. La pregunta de Jesús para este programa es: ¿por qué me llamáis bueno? Es una pregunta que va a desafiar nuestra vida, va a confrontar nuestra vida. Así que le invito en este momento a que vaya con su Biblia a buscar el Evangelio de Marcos, capítulo número 10, del verso 17 al 23. Este pasaje tiene dos escrituras paralelas: Mateo 19, del 16 al 30, y Lucas 18, del 18 al 30. Pero esas dos escrituras últimas no las vamos a utilizar, sino nos vamos a centrar más bien en la perspectiva del evangelista Marcos. Del verso 17 al 23, capítulo 10. Vamos a ir a un corte y al regresar comenzamos el discipulado con la pregunta: ¿por qué me llamáis bueno? Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. Muy bien, estamos acá. ¿Ya tiene su Biblia lista? Vamos a tomar una lectura del verso 17 al verso 22. Hasta ahí vamos a llegar. Y voy a pedirle a Esther y a Evelyn que de forma antifonal, como decimos en la iglesia, podamos leerlo, empezando por Esther. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo: Maestro, todos esos mandamientos los he obedecido desde que era niño. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Al oír esto, el hombre se puso muy triste y se fue desanimado porque era muy rico. Muy bien, gracias hermanas. Leímos, para recalcar una vez más el pasaje, Marcos capítulo número 10, del verso 17 al verso 22 fue la escritura a utilizar. Bueno,
desglosemos el pasaje antes de platicarles qué lección podemos aprender de la pregunta ¿por qué me llamas bueno? Esa pregunta la hizo Jesús. En el desglose vemos que la historia y el pasaje nos llevan a dos personas. No existe una tercera ni una cuarta. Por primera vez, por lo menos en las participaciones que yo llevo con ustedes, nos topamos una historia solo con dos personas. Este es el personaje Mateo o el Marcos, que es el pasaje que estamos leyendo, pues no nos da mucha referencia de quién es este personaje. Solo nos dice lo que hace, no nos dice lo que es. Uh-huh. Pero si vamos a los pasajes paralelos que ya les mencioné de Mateo y de Lucas, Mateo 19 y Lucas 18, ellos sí detallan lo que es este personaje. Mateo, por ejemplo, nos dice que es joven. Y muy rico. ¿Sí? Uh-huh. Y rico, correcto, muy bien, gracias ahí por el aporte. Y Lucas nos dice que era un hombre principal. Uh-huh. Y cuando se habla de hombre principal, ¿se recuerdan ustedes, han leído ustedes de Jairo? ¿Jairo? Que se le muere su hija. Uh-huh. ¿Y Jesús lo va a resucitar? Bueno, pues también a Jairo los evangelios lo identifican como un líder o un hombre principal. ¿Quiénes entonces eran estos hombres principales? Era un líder religioso, respetable debido a ser una persona devota al judaísmo y también destacado, influyente, es decir, la gente lo buscaba, la gente lo veía y decía, este tipo sabe de la ley, estamos uh-huh. hablando, ¿verdad? Era una persona importante. Una persona importante desde la perspectiva cultural y religiosa. Uh-huh. Incluso podía venir de una familia noble o distinguida. Correcto, ahí súmenle esa parte con la riqueza, como uh-huh. ya lo dijo Esther, y la juventud. Ya, aunque todos somos jóvenes, ¿verdad? Este joven era 100. Bueno, esos detalles, repito, lo encontramos en Mateo y en Lucas. Pero Marcos, por alguna razón, quiso ir directo al grano. ¿Ya? Marcos mejor se fijó más que lo exterior, uh-huh. más que las características. Uh-huh. Pues lo que Marcos captura es el contacto, la plática, la charla que va a sostener con Jesús. Y precisamente de esta historia se desprenden esos dos personajes. Por un lado ya vimos el joven rico, o si ustedes quieren llamarle el rico, o el joven, ¿ya? Y por otro lado, Jesús. Claro, Jesús no tiene que faltar porque Él es nuestro personaje principal. Examinemos entonces, basados en Marcos 10, lo que este joven rico hace en esta charla que tiene con Jesús. Vamos a la Biblia entonces, vamos con Esther. En el verso 17 empieza este relato y ¿qué nos regala Marcos? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué es lo que está haciendo este joven rico, Esther? Bueno, venía corriendo y luego hincando la rodilla delante de Jesús le hizo una pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero venía corriendo, ¿no? Emocionado, me imagino yo. Ay, es Jesús, le voy a hablar. Ok. Miren que cuando leemos, así como Esther nos lo está pintando, y todos así lo interpretamos. Pero los discípulos no se quedan en lo superficial. Los discípulos van y estudian, escarban, que es lo que el ejercicio de los discipulados de los viernes, y vamos a encontrar cosas interesantes en solo este versículo y en la primera intervención de este joven rico. 3 cosas que hace, ¿verdad? Número 1, corre. Bueno, ahí da evidencia que es joven. Sí. Ya. Estaba corriendo.
Venía trotando. ¿Por qué te ríes? Le dijo el pollo. Porque todos podemos correr. La velocidad disminuye, pero todos corremos. Cierto, cierto, pero hay ocasiones donde no se puede correr. Sí, correcto. Si es una persona ya muy grande, pues Sí. sus rodillas corre peligro. Bueno, Y luego 5. Era joven. esa palabra correr viene de una palabra griega que es prostejo. Prostejo. Y eso significa apresurarse para encontrar. Fíjense que, solo para que ustedes entiendan la sensación de la actitud de este joven rico. Resulta ser que Esther va a salir del trabajo y ella pide un taxi. Y de repente ya le suena su teléfono que está frente a su trabajo. Así que agarra sus cosas Esther y ya en la puerta se da cuenta que le hace faltan las llaves de su casa. Entonces, ¿cómo entra Esther a buscarlas? Tocando. Pero tu actitud, Ah, corriendo. ¿por qué? Piensa, ¿por qué? ¿Por qué corriendo? ¿Por qué no despacito? Porque necesito entrar. No. A ver, tú sales de tu trabajo porque te vienen a traer un taxi que te está cobrando por minuto. Pero ya casi entrando al taxi, te das cuenta que las llaves de tu casa no vienen contigo. Así que le dices, señor taxista, perdóneme, deme unos segundos, voy a traer mis llaves. Ah, bueno, entro corriendo porque sigue marcando el taxímetro, digamos, que si lo trae, y entonces me va a salir más caro. Esa sensación de apresuramiento, esa sensación que no puedes perder un segundo porque si no te sale caro, Sí. eso significa prostejo. Mm. Que el joven rico no vino corriendo simplemente porque estaba trotando, era día sábado, era día... No, este joven rico venía con una ansiedad, como la ansiedad cuando uno busca algo y el tiempo le apremia, ¿no? Y no lo encuentra, uno se pone más ansioso, prostejo, correr con apresuramiento para encontrar algo. ¿Entienden esa palabra? Ok, vamos a la siguiente palabra. Dice que no solo corrió, sino también se hincó. Cualquiera puede pensar, le hizo reverencia. Pero fíjense que cuando uno estudia y escarba encuentra cosas interesantes. Esa palabra hincar viene de una palabra griega que se llama pipto, que significa derrumbarse. Entonces, ¿qué idea les da? Se cansó ¿O Corrió se mucho. tropezó? también. ¿Ya? No lo sabemos exactamente, pero lo que sí tenemos que decir que ese hincarse no fue un hincarse de Reverencia. reverencia o de adoración. Porque el texto nos dice que se hincó, ¿ya? Pero el original nos muestra otro panorama. No olvidemos que la Biblia se escribió en hebreo, en griego y una pequeña parte en arameo. Culturas totalmente distintas a la nuestra. Luego, gracias a la Reforma, se pudieron traducir y de primera mano no se tradujo, eso creo que ya lo había comentado, de primera mano no se tradujo al español, se tradujo al latín. Ujú. Y de latín se tradujo al inglés. Y del inglés se tradujo al español. Entonces, 1, 2, 3 culturas antes de llegar a nuestras manos al español. Por ejemplo, hincar para el hebreo no es lo mismo para el guatemalteco. Pudiera ser la misma acción, pero la intención es muy distinta, porque somos dos culturas distintas. No sé si me doy a entender.
Entonces, por eso es de que lo lindo de estudiar la palabra de Dios es que encontramos cosas que en las traducciones se quedan a veces son bien exactas en la traducción. Y a veces como que nos dejan un poquito afuera del centro de lo que debió haberse escrito. No sé si me explico. Y este es uno de estos casos. Porque si lo leemos así, en la traducción al español, cualquiera, repito, puede pensar que este joven rico llegó a adorar a Dios, a Jesús, perdón. Pero en la versión original nos está diciendo que, porque en la versión original la palabra postrarse o hincarse es proscuneo, que significa adoración. ¿Ya? Pero aquí no, en el original no me está diciendo proscuneo, sino me está diciendo pipso, que es la traducción de derrumbarse o caerse. Lo cierto está que eso fue una acción. Qué interesante, yo sí siempre creí que él estaba adorando. Claro, pues hay una muestra de respeto, eso sí no se lo quitamos. Pero miren, siguiendo la historia vamos a entender que así fue. ¿Ya? Así fue, que su intención jamás es agradar, es dar adoración a Jesús. La historia nos va a contestar este detalle que hoy estamos hablando. Entonces, ahí está ese segundo aspecto que vemos del joven rico. Tercer aspecto, dice que no solo corrió, no solo se hincó, sino también le hizo una pregunta, ¿verdad? Era mero preguntón este joven rico, como todos los jóvenes. Sí, los son jóvenes preguntones. somos preguntones. Bueno, sigamos. La pregunta fue: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ok. Noten, la pregunta no fue ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? La pregunta no fue ¿qué haré para tener la vida eterna? La pregunta fue ¿qué haré para heredar? No, ¿se entiende la diferencia? Claro. La mentalidad con que lleva este joven rico a abordar el tema de la vida eterna. ¿Qué creía el rico de la vida eterna? Que se heredaba, como había él heredado sus riquezas. ¿Ya van entendiendo? Bueno, sigamos, porque esta palabra heredar viene de una palabra griega que es keirónimos, que significa poseer por mérito. Poseer por mérito. ¿Qué entienden ustedes por esa frase de 3 palabras? Poseer por mérito. Se lo ganó. Eso. Yo merezco. ¿Ya? Es como que si yo les diga o tú le digas a uno de tus hijos, hijo o uno de tus nietos, si sacas 100 en tus calificaciones, te voy a llevar a la mejor piscina de Guatemala. Y entonces, a fin del trimestre, abuelita, y te enseñan la tarjeta de calificaciones y todas 100. Vamos a la piscina. ¿Por qué qué? Porque se lo ganó. Tiene mérito. Hizo algo para merecerse eso. Y entonces cuando el joven rico le dice, ¿qué haré para heredar? ¿Él en qué está pensando? En que la vida eterna, él se la merece. ¿Entienden? Así que no olviden esa palabra, keirónimos, poseer por mérito. Vamos a un pequeño corte para que vayamos
rebotando un poco la mente y un respirito aquí que tenemos para seguir con la pregunta de Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado. Continuamos, aquí seguimos en el discipulado con la pregunta, Evelyn, ¿cuál es? ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? Ok, eso es la pregunta del joven rico. No, la pregunta no está mal planteada, realmente. La pregunta simplemente está mal ubicada, ¿ya? Bueno, continuemos porque el pasaje es corto, pero a la vez es largo. Hablemos un poco de la vida eterna, porque esa es la pregunta, ¿no? La pregunta del rico. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ya dijimos, hermanos amados, que la vida eterna no es una herencia. Ujú. La vida eterna lo dice Juan 3:36. ¿Alguien me lo busca? Juan 3:36. Y por supuesto, vamos a tomar como referencia uno de los pasajes célebres, San Juan 3:16. Pero el primero, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué hago en este pasaje para tener la vida eterna? Creo ¿Creer en quién? en el Hijo. ¿Y de quién es el Dios. Hijo? Jesús. Ahí está. La vida eterna no se hereda, la vida eterna se recibe, Ujú. porque es un regalo de Dios. Un regalo de Dios no por méritos propios, porque nadie tiene algo bueno en sí mismo para decirse yo sí me gané la vida eterna. Nosotros recibimos como regalo la vida eterna no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Es importante entonces enfatizar esta escritura de Juan 36. Ahora escuchen San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para quiénes? ¿Todos a quiénes? Que crean. Que crean, Ujú. que crean. ¿Ya? No se trata de que yo hago algo, una buena obra, o me porto bien, aunque no estamos diciendo que no hay que portarse bien, pero eso sería un mérito. ¿Ya? La vida, la salvación, la vida eterna es algo por fe a través de Jesucristo. Y eso es bien importante enfatizar, porque este joven, la pregunta es buena, pero mal planteada. Y está mal planteada porque viene ya con una idea preconcebida equivocadamente. Tal vez, como bien lo dijo Esther, este joven rico era rico por herencia. No lo sé. Eso no lo dice la Biblia. Pero a veces pensamos, por la realidad que vemos en otras personas que son millonarias, que reciben herencias de sus antepasados, y bueno, pues ellos creen que la vida es fácil y que todo es cuestión de recibir, ¿ya? Y que no hay que trabajar, sino solo es recibir. Ya se pusieron a pensar. Y el millonario, en ese sentido, no tiene la culpa, porque así ha sido su estilo de vida, de solo recibir. Han oído ustedes escuchar, nació en cuna de oro. Eso es literal. Pienso en la realeza inglesa, ¿ya? Cómo estos chicos del rey Carlos, ¿ya? Y toda esa historia que se ha vuelto viral, ¿no? Pero los chicos estos, los hijos de Carlos, los cuidaron desde bebés, ¿ya?
y fueron a escuelas y colegios, y solo le salió ahí uno rebelde ya cuando estaba, cuando ya era grande y se metió al ejército, ¿verdad? Ujú. Pero aún así, porque yo he visto documentales, aún estando en el ejército, le facilitaban, porque era hijo De la realeza. la realeza. Bueno, así es el sistema del hombre, pero en Dios no es así. Yo no voy a entrar al cielo y tener la vida eterna porque fui hijo del pastor, Ujú, ujú. ¿ya? O porque mi abuelita y mi bisabuelita fundaron tal iglesia. No. Yo voy a tener la vida eterna si pongo mi fe en el sacrificio de Jesús. Entonces, muchas personas pues tienen esa idea, pero esta historia nos está revelando que una pregunta mal planteada pues ubica el corazón o el pensamiento de alguien. El hombre, de lo bueno que podemos decir del joven rico es que él tenía un buen deseo. ¿Y cuál era su buen deseo? Tenerla Vida eterna. vida eterna, pero Ujú. no como una posesión de regalo de Dios, sino como una herencia, un mérito propio. Pero bueno, no le quitamos el hecho. Imagínense que la pregunta hubiera sido, Jesús, ¿qué puedo hacer para multiplicar mi riqueza? Ahí sí, triste no es el caso, ¿verdad? O que llegara, ¿cuánto tengo que pagar por la vida eterna? Teniendo tanto dinero, poder decir, ¿cuánto me pero piden, verdad? vamos al hecho de que por lo menos tenía un sentido Ujú. espiritual de querer alcanzar ese bien preciado. Bueno, sigamos entonces, ya que entendemos esa pregunta del joven rico. ¿Ya? Ok, vamos al verso 20. Evelyn, ¿qué vemos allí? La actitud o la acción del joven rico. Que él ya había cumplido todos los mandamientos que Jesús había dicho. Según él ya había hecho todo para ganarse la vida eterna. Porque él le dijo, maestro, todos esos mandamientos los he obedecido desde que era niño. Uh-huh. Ok. Verso 20. Dice que Jesús le empieza a dar, y lo vamos a ver cuando lleguemos al escenario de Jesús, le da respuesta a la pregunta de él. Tras la respuesta de Jesús a la pregunta del joven rico, el joven rico replica la afirmación de Jesús, que es lo que tú estás comentando. Ujú. Él está afirmándole a Jesús que él desde muy joven ha guardado los mandamientos. Si Mateo le dice que era joven y él dice que desde mi juventud, ya también nos da la idea que no era tan jovencito. ¿Ya? Porque yo me digo, yo soy joven, pero cuando yo era joven, entonces estamos hablando de tal vez unos 35 años, por ahí, 38 años, 40. ¿verdad? Por ahí, no lo sé. Bueno, eso no es importante. El punto es que aquí viene otra llamada de otra palabra griega. Cuando el joven rico dice, he guardado, la traducción que estás leyendo, la traducción que estás utilizando, ¿cuál es? La Reina Valera 1960. Acá, en la traducción que estamos usando, dice, en vez de obedecido, Ujú. aquí dice, he guardado. Esa palabra guardar viene de una palabra griega que es fulazo. Fulazo, que significa estar pendiente. Entonces, ojo pues, cuando el joven dijo en respuesta a los mandamientos, en los mandamientos de que Jesús le dice, mira, tienes que obedecer, hacer, tará, ya lo vamos a ver. El joven dijo, todo eso lo he tenido presente. No necesariamente
la traducción al español nos afirma de que este joven era intachable. Muy correcto. Correcto. Pero en el original no es la palabra. En el original la palabra es: todo eso lo he tenido presente. Es decir, mínimo lo sabía. ¿Ya? Mínimo lo sabía. Y eso es bueno. Porque hay cristianos que ni a eso llegamos. Yo no sabía eso, decimos, ¿verdad? Cuestiones muy básicas. ¿Ya? Pero este joven ya lo sabía. ¿Que lo hacía? Solo el Señor. Solo el Señor. Y lo vamos a descubrir ya cuando lleguemos al escenario de Jesucristo. Entonces, tomen nota. Tomen nota. ¿Qué estoy queriendo decir con el tema de las traducciones? ¿Que están mal traducidas? No. Simplemente hay que estudiar un poquito más para ir entendiendo el panorama general. Ok. Vamos al verso 22, Esther, porque ahí hay otra acción que este joven va a hablarnos. Pues él se afligió, dice, pero él, afligido por esta palabra, por la palabra que le estaba dando Jesús, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Él estaba afligido, se fue y se fue triste. Muy bien. Dos palabras que aquí quiero llamar su atención, ya los dijo Esther. La primera es que se afligió. La palabra afligir viene del griego estunazo, que significa nublado o sombrío. Significa entonces que cuando Marcos nos habla de afligido es que él en su mente vino una confusión, ¿ya? Vino algo muy difícil que le está costando digerir algo. Eso significa nublado, ¿ya? ¿Han ustedes ido a un lugar donde hay una nube baja, donde está la famosa niebla? Y dice, no se ve. O cuando están cayendo los chorros de agua, ¿verdad? Y uno va manejando, no se ve, no tiene uno claro, es sombrío, es nublado. Entonces, es así encontró la respuesta a este joven de su interrogante. Es decir, lo que Jesús le compartió fue algo tan directo y tan claro que para él lo dejó nublado. ¿Por qué? Porque no cabe duda que lo que el joven rico tenía en mente no coincidía en lo más mínimo con el pensamiento de Jesucristo. Por eso la expresión le amó. Eso es importante en la historia, que lo vamos a ver más adelante. Jesús le explica cómo está el panorama. Jesús, al amarlo, no le oculta la verdad, sino le saca la verdad. Y al enfrentarse el joven rico con la verdad de cómo uno puede tener la vida eterna, hay un choque mental, porque toda la vida él había pensado que la vida eterna uno se lo ganaba por méritos. Y algo más, él creía tener esos méritos. Pero la respuesta de Jesús lo deja como medio noqueado, ¿no? Y por eso es afligido. Ay, no, pues yo no pensaba eso. Yo pensé que toda la vida era salvo. Y ahora encuentro que estoy lejos de la realidad. A eso se le llama afligido. Segunda acción en el verso 22 es que se fue triste. Y quiero recordarles, ¿cómo llegó? Corriendo. Hasta se tropezó. ¿Y cómo se fue? Triste y afligido. Dijimos que al inicio, que llegó con entusiasmo, con esa ansiedad. ¿Y se fue? Cansado. Triste.
desmotivado. El contraste, ¿no? Ujú. El contraste. Esa palabra triste es una palabra griega que es lupeo. Lupeo. Lupeo, que significa molestia. Se fue molesto. Triste y decepcionado. Sí. Es cuando ustedes, les voy a decir cuál es la sensación. Ustedes dicen, necesito este documento, sacarle copia o ir a traer mi DPI y tengo que llegar a las 3:30 y usted va corriendo y si yo voy a llegar a tiempo y son las 3:29 y cuando usted llega el poli le cierra la puerta y dice, poli, vengo a traer, perdone, ya no atendemos hasta el lunes. Ya cerramos. Ya les digo. cerramos. ¿Ya? ¿Cómo se pone usted? Molesto. Así se puso el joven rico. Nosotros nos ponemos lupeos. Es una emoción de enojo, molestia entre tristeza Sí. y decepción. Ujú. ¿Entienden las sensaciones que este joven nos está compartiendo? Antes de ir a una pausa, cerremos el caso de el joven rico. Es una historia triste, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alguien que aspira a la vida eterna. La pregunta es, ¿la obtuvo? ¿Obtuvo este joven rico el pase a la vida eterna? Pues lo acabamos de leer. No, ¿Cómo se fue? triste y Triste. molesto. Afligido. Cuando alguien tiene la vida eterna, es la experiencia de recibir la vida eterna, sentirnos tristes y molestos, No. o sentirnos con gozo y alegría, perdonados. Ujú. Con gozo. Con Entonces, alegría. ¿recibió la vida eterna? No. Qué Y eso tremendo. por eso es una historia triste, porque quería la vida eterna, pero a su manera. Y esto nos recuerda, por ejemplo, a otro rico, Zaqueo. Este era rico, pero con sus riquezas malavidas, pero era rico. Pero un día se encontró con Jesús. Y este rico entendió que sus riquezas no le iban a dar la felicidad, sino haberse encontrado con Jesús. Si ustedes leen la historia de Zaqueo, es hermosa, maravillosa. Y qué cosa tan hermosa la declaración final de esa historia. De cierto os digo que hoy ha venido salvación a esta casa. ¡Wow! Eso fue con Zaqueo. Pero con el joven rico no fue así. Por eso decimos que es una historia triste. Este joven no recibió la salvación, la vida eterna, no porque Jesús se la rechazara o no se la quisiera dar. No recibió la salvación y la vida eterna porque no estaba dispuesto a declararse pecador delante del Maestro. Porque al final la salvación así se obtiene, cuando uno reconoce su condición de pecador y de necesidad espiritual. Pero cuando alguien no reconoce eso, la salvación, la vida eterna, no puede operar en esa persona. Y este joven rico tenía ganas, sí. Tenía motivación, también. Tenía deseos, no digamos. Pero nunca tuvo una mentalidad y una disposición correcta de seguir la instrucción. Jesús lo llevó al arrepentimiento cuando les dijo y les señaló los mandamientos. No era porque Jesús le estuviera diciendo haz esto, porque eso sería obra,
¿Ya? Lo que Jesús le estaba llevando era que él reconociera que no hay nadie perfecto que haya cumplido todos los mandamientos. Y el joven rico no pudo reconocer eso. Sin duda alguna, tenía bien enraizado su riqueza dentro de su corazón, que no le dejó analizar y aperturar su necesidad espiritual, sino al contrario, se sintió molesto. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vino a buscar la vida eterna y se fue sin ella. Qué triste historia. Por eso es muy aleccionadora para nosotros. Nos hace falta una parte, la parte de Jesús, y vamos a entender y complementar esto que acabamos de comentar con la parte de Jesús. Esto es después de esta pausa. Usted escucha el programa El Discipulado con la pregunta ¿por qué me llamáis bueno? Regresamos. Un simpatizante del Evangelio se desanima fácilmente. En cambio, un discípulo de Jesucristo persevera hasta el fin. Sigamos aprendiendo en el Discipulado. Continuamos esta oportunidad con Esther Torres, Evelyn Díaz, Carlos Santizo. Somos parte del equipo de producción de Radio Bea y estamos en el tiempo del discipulado. Quiero hacer mención de algunos hermanos que han tenido a bien el poder pronunciarse a través de un mensaje. El hermano Esteban Guzmán, también Joaquín Vázquez, Silvia Mesa y Telma Godoy. Les enviamos un saludo. Muchas gracias por estar escuchando la voz evangélica de América. Déjenme contarles que ya tenemos el Discipulado Podcast, que ya se han colocado los primeros capítulos. Usted puede ir y repasar. Se recuerdan que al inicio del programa Evelyn hizo la mención de los 11 programas. Si usted, este es el primero, pues vaya a nuestra biblioteca en YouTube, búsquenos como Radio Bea y encontrará ahí los nombres o los discipulados que hemos estado desarrollando, y poco a poco, con la ayuda del Señor, vamos a ir subiendo el resto. Vamos entonces, queridos estudiantes, a la segunda parte, que es lo que Jesús hace o dijo en esta historia del joven rico, basado en Marcos capítulo número 10, versos 17 al 22. Ok, vamos entonces con Esther. Verso 17, ¿qué nos dice ese versículo de Jesús? Que al salir, Jesús iba caminando, ¿no? Uh-huh. Y le salió al encuentro este joven que venía corriendo y se tropezó. Ok, pero no Jesús, sino el joven. Sí, correcto. Jesús ahí venía tranquilo caminando. Un detallito es lo que cita la versión que estoy utilizando: al salir él para seguir su camino. Uh-huh. Jesús venía caminando, tal cual lo dijiste, pero él iba a un rumbo. Uh-huh. Hablo de Jesús. Es que Jesús iba subiendo a Jerusalén. ¿Ya? Y en ese trayecto fue la llegada de este joven rico. Él venía de Judea. Si ustedes, iba subiendo a Jerusalén, según lo registra el verso 32. ¿Pueden leerlo? Verso 32 dice, del mismo... Sí. Oh, no lo tengo acá. ¿Hermana Evelyn? Los discípulos iban confundidos mientras Jesús caminaba delante de ellos hacia Jerusalén. Por su parte, los otros seguidores estaban llenos de miedo. Jesús volvió a reunirse a solas con los 12 discípulos y les contó lo que le iba a pasar. Ahí está la referencia. ¿Hacia dónde iba Jesús? Hacia Jerusalén. Hacia Jerusalén. Pero venía de Judea, al otro lado del Jordán. Versículo 1 de este mismo capítulo. Dice, Jesús salió del pueblo de Cafarnaúm. uh-huh,
y se fue a la región de Judea y a los lugares que están al este del río Jordán. De Capernaum a Jerusalén sucedió ese encuentro con el joven rico. Es solo para referencia, para detallar ese de al salir por su camino, ¿verdad? Ok, vamos ahora al versículo número 18, Evelyn. ¿Qué cosas encontramos de Jesús ahí? Que Jesús le respondió al joven, pero también le hace una pregunta. Ok, sí. Jesús responde y también va a preguntar. Veamos cuál fue la respuesta. Verso 18. Jesús le contestó, ¿por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. Es una pregunta y una afirmación. Pregunta y afirmación, las que hace Jesús. Esto lo vamos a dejar de último porque es el estudio final, la conclusión final. Vamos al verso 19. Esther, ¿qué más encontramos ahí de Jesús? Jesús le citó a este joven los mandamientos. Los mandamientos. Una parte de los mandamientos, sí, no ¿verdad? todos. No todos. Curiosamente, esa parte, léeme los mandamientos que citó. Muy bien. Los mandamientos, ¿sabes? Dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Me da la impresión como que él citó lo más. Los mandamientos de carácter moral. Cuando uno habla de moralidad, se está refiriendo a lo que las demás personas pueden ver. Pero habían mandamientos de carácter espiritual. Eso solo Dios los ve. ¿Me explico? Por ejemplo, uno de los mandamientos morales espirituales es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo puedo yo ver si alguien no adora a otro Dios? Eso solo Dios lo puede ver. Sí, claro. Pero estos que acaba de leer Esther, eso sí uno los puede ver. Entonces, moralmente, el joven rico se creía estar bien. Pero ¿por qué no le citó los espirituales? Porque nadie espiritualmente es correcto. Porque el problema del pecado es desde nuestro nacimiento. Uno no nace santo físicamente. Uno nace pecador. La herencia del primer Adán. Entonces automáticamente uno nace ya con la necesidad de ser salvo. Y aunque moralmente yo pueda cumplir con estos mandamientos, sigo siendo pecador. Porque el pecado está dentro de mí. ¿Entiende? Por eso es que el joven rico se creía merecedor de la vida eterna. Y a mí me encanta aquel canto que aquel dice, canto. inmerecedor soy de tu gracia. Me encanta. Porque eso habla de mí. Habla de todos. Hermanos, no somos merecedores de la salvación. Y ese canto es como un análisis de mí misma, de uno mismo, qué es lo que está haciendo o que uno no hizo para merecerse eso que Jesús hizo. Claro. Pero vemos al joven rico que él era clase aparte, ¿verdad? Él no, yo todo eso, todo ha estado pendiente. ¿Ya? Ok. Ya hemos explicado esta parte. Vamos al verso 22. Este es bien lindo lo que vamos a ver. Dice, perdón, 21. 21 es verdad, sí. Evelyn, ¿qué hace Jesús ahí? Lo vio con amor y le dijo, solo te falta hacer una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y reparte ese dinero entre los pobres. Ok.
Veamos aquí dos cosas importantes. Primero lo observa. Ujú. Esa parte es bien importante, porque no es lo mismo que yo les diga a ustedes algo viendo para el suelo, Ujú. o que yo les diga algo viendo para el techo, o para la pared. ¿Qué estoy diciendo? A ver, ayúdenme con su opinión. Cuando yo fijo mi mirada en los ojos de la otra persona, ¿eso qué significancia tiene? Que le está prestando atención. Correcto. Ujú. Mi atención es para ti. Esto que te voy a decir es importante. Ujú. Lo miró. Ujú. Y después, esa mirada era una mirada no de... De enojo, De era de enojo. amor, ternura. Lo amó. Lo amó. Ya que Esther citó que uno de las preguntas donde Dios le bendijo mucho fue el de ¿me amas? Ujú. Seguramente en ese estudio tuvieron que hablar sobre el griego de amor. Ágape. ¿Me agapeas? Esta palabra lo amó en esta escritura viene de una palabra griega que es agapao, que es sinónimo de ágape, que es el sublime amor de Dios, el amor espiritual. O sea, no era una mirada de acusación, de condena, sino era una mirada de amor, de oportunidad, de misericordia, de compasión. Entonces viene, a ver, hay algo más importante. Y tal vez aquí Evelyn nos va a ayudar. Tú que eres abuelita. ¿Cómo te pones cuando uno de tus nietos hace algo y viene llorando porque no le salió un dibujo, le pasó algo tan, para nosotros, insignificante, pero para ellos es un gran problema? Uno, cuando ve a un niño en esa condición, La ternura. mi gordo, dice uno, Sí, ¿verdad? vení, mi muchachito, Sí. vení. Ujú. Eso es lo que Jesús hizo. Porque vio tan equivocado a este joven. ¿Verdad? Es que el joven tenía un cruce de pensamiento contrario a la voluntad de Dios. Pero en vez de que Jesús se enojara, le reclamara, lo condenara, Ujú. la respuesta de Jesús es: Tierna. te voy a amar, Ujú. te voy a amar. Lo comprende. Porque parte del amor es comprensión. Pero es un amor que nace de la ignorancia y del error. Y pienso en mí. Y se repite otra vez esa palabra, inmerecedor. Ujú. Porque la única respuesta de Dios hacia nuestros errores es amor, no es condena. Ahora, viene el punto más importante acá. No es que lo haya visto o lo haya amado, sino viene una confrontación. La confrontación, ¿me la puedes leer, Evelyn? Lo miró, Ujú. lo amó y le dijo: Solo te falta hacer una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y reparte ese dinero con los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Después de eso, ven y conviértete en uno de mis seguidores. bien, ya que el joven se creía moralmente correcto y que según él nunca había adulterado, no había robado, no había mentido, había honrado a sus padres, está bien, va, está bueno.
Pero Jesús lo lleva al punto máximo de renunciar a su ego y de su presunción de persona correcta, y es que le da una orden. Si quieres seguirme, vas a tener que amar a tu prójimo. ¿Y cuál era la expresión de amar al prójimo? Agarra tu dinero Dar. y compartírselo. Jesús dijo, un mandamiento encierra a todos. Ama a tu Dios. Pero detrás de ese mandamiento viene otro, no menos importante. Ama a tu prójimo. Entonces Jesús lleva a ese momento de confrontación. El problema de este joven, como ya vimos, era creerse moralmente correcto, producto de la autoconfianza que muy probable era de tener una vida cómoda y de tener recursos, ¿ya? Y eso le daba como seguridad. Una persona rica, una persona de influencia, donde quiera que va, le abren las puertas, ¿cierto? Ujú. O sea, ese es el cuadro de él. Pero Jesús no le está cerrando las puertas del cielo. Se las está abriendo, pero abriendo de la forma correcta. Si vas a entrar al cielo, si vas a tener la vida eterna, no va a ser por tus méritos, sino porque me estás amando a mí. Entonces, como tú decís que me amás, bueno, parte de ese amor es que ames a los demás. Agarra tu dinero y compártelo. Y entonces Jesús, en esa confrontación, ¡puf!, se lo trae abajo con todas sus ideas. Pero no era la intención de Jesús llevarlo ahí. Jesús, por eso, el detalle, Jesús lo miró y lo amó. La intención de Jesús era salvarlo. Y como dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. No puede haber salvación si no hay amor de parte de Dios. Y por eso Él amó a este joven, pero le dijo la verdad. Y esa verdad impactó el corazón de este joven, el cual tenía tan enraizado su falta de amor hacia Dios. ¿Y cómo lo expresó? No obedeciendo la orden de Jesús de amar a su prójimo. Porque como ya lo dijimos, Él vino y se fue molesto. Se fue triste. La salvación, queridos hermanos, exige dos cosas. Número uno, reconocer que uno ha ofendido a Dios. Y después, abandonar una vida de pecado. Sin esas dos cosas, el arrepentimiento no puede operar. Si yo quiero arrepentirme de algo, primero debo de reconocer que ese algo ofendió a Dios. Y paso número dos, lo dejo de hacer. Cambio de vida, cambio de rumbo. Eso es la palabra metanoia, que es arrepentimiento en el griego. Y este joven no lo pudo hacer. No pudo cambiar su rumbo de vida a causa de que él seguía creyendo que él era merecedor, y ahora encontramos un segundo gran problema para él. El amor al dinero era muy, pero muy fuerte hacia él, de tal manera que él no estaba dispuesto a compartir eso que Dios le había permitido tener. Y por eso, cuando Jesús le dice la verdad en amor, lo que provoca es en él molestia, tristeza, decepción, y se fue. La Biblia ya no nos cita qué pasó más adelante con él, de ninguna manera. Pero bueno, ahí entonces se cierra este capítulo entre esa charla de Jesús
y el joven rico. El pasaje nos habla de que habían otros testigos. Los discípulos estaban ahí oyendo y viendo esa conversación, y después les aborda a ellos diciendo cuán difícil es que un rico entre al reino de Dios. No le está cerrando las puertas a los ricos. No. Yo conozco a muchos ricos que han decidido seguir a Cristo. Yo sé que ustedes han de conocer también. ¿Ya? Pero no cabe duda que el dinero y las riquezas son un gran tropiezo para muchos para alcanzar la vida eterna. Y la prueba está en este joven rico que no supo y no estuvo dispuesto a poder transformar su vida y tener el regalo de la vida eterna que se la estaba dando Jesús. Jesús nunca le negó eso, ni negó que lo siguiera, pero le puso las cartas sobre la mesa. ¿Quieres esto? ¿Quieres seguirme? Tienes que hacer esto. Y no lo pudo hacer. Vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos vamos a analizar la pregunta de Jesús para ir finalizando nuestro discipulado. ¿Por qué me llamáis bueno? Retornamos. Un simpatizante del Evangelio busca servirse de Jesús. En cambio, un discípulo de Jesucristo sirve a Jesús sin condiciones. Hay más de El Discipulado. Estamos en la parte final y quiero ahora hacer mención de dos personas más que nos están reportando, el hermano Genaro, el hermano Nayito, y nuestra hermana Rebeca Pérez. Ahí están los hermanos y hermanas escuchando. ¿Por qué me llamáis bueno? Esa pregunta pues ya ahora la vamos a analizar, pero ya descubrimos todo el entorno de esta pregunta, hermanas. ¿Cómo ven esta historia? Muy bonita, muy interesante. Ajá. Estamos aprendiendo porque, como lo dije al principio, yo creí que él se hincó delante de él y ya nos están explicando. Ah, bueno, mira, gracias por recordar, Esther. ¿Te das cuenta? Que no era un... No lo estaba adorando. Acto de reconocimiento, porque al final lo terminó rechazando. Qué tremendo. Y también aprendemos a que todo lo externo nosotros lo vemos, pero el interior es Dios quien conoce. Ah, bueno, sí. Todo nuestro interior. Y si no hay un arrepentimiento y un cambio, no se puede hacer esto. No es por obras. Buenísimo, pero me tomo lo que estás diciendo porque es algo que me ayuda a explicar esto. Aquí vemos a un Jesús que tiene un discernimiento espiritual grande. O sea, Jesús no lo podemos engañar. No le podemos jugar la vuelta. No podemos venir con apariencias, ¿no? Él conoce nuestro ser y conoce nuestra vida. Y a veces es triste encontrar esas actitudes en nuestras reuniones, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué enseñanza podemos, para ir finalizando, aprender de esta pregunta? ¿Por qué me llamáis bueno? 3 cosas que vamos a aprender. En primer lugar, este joven rico nos muestra un gran error que había en su vida, y es pensar que los hombres pueden ser buenos, que las personas pueden ser buenas. Y no es que nadie pueda ser bueno, hermanos, hermanas, porque hay hombres que se consagran a Dios y pueden llegar a serlo. Pero para llegar a ese punto de ser bueno, necesitan la gracia, el favor y la salvación y el perdón de sus pecados. Pero decir que todos somos buenos, Jesús mismo le dijo. Y hay gente que piensa de sí misma que es buena. También es bueno decir que como cristianos no debemos poner la mirada en el hombre, porque como dice, tiene pies de barro, ¿verdad? Alguien me decía, es que este pastor, miro yo que sí es bueno y él sí sabe. Y entonces yo les decía, cuidado, porque es hombre, tiene pies de barro y cuando ustedes le miren un defecto, lo que hacen es que se vienen abajo. Muy cierto, la verdad es que es muy cierto.
y tú lo llevaste a otro nivel, ¿verdad? Porque a veces decimos, es que este personaje es lo máximo, hablando de bondad, y a tacharlo de perfección hasta cierto punto. Y después vienen las grandes decepciones, ¿no? Pero nadie es bueno. Y no pensemos eso. ¿Y entonces qué somos? Bueno, en Cristo podemos llegar a ser buenos. Pero la diferencia es en Cristo. Pero no porque directamente nosotros lo seamos o podamos lograrlo. Nadie lo ha podido. Número 2, ¿por qué me llamáis bueno? No solo nos debe de llevar a pensar que ningún hombre es bueno, sino nos debe de llevar a pensar también y no olvidar que solo Dios es bueno. Y Jesús lo dijo. Cuando Cristo le habla, le está dando esa realidad. Jesús se separa de su humanidad, de su divinidad, en esa declaración de que bueno solo Dios. Jesús en ese momento, como Dios, se separa de su divinidad y es Jesús hombre, declarándole al joven rico, como cualquier humano, el reconocimiento de que solo bueno puede ser Dios. A diferencia que el joven rico se creía bueno. Y Jesús mismo es prudente y así yo también soy bueno. No, Jesús, solo mi Padre, solo Dios. ¿Por qué me llamáis bueno? Y otra cosa, para cerrar es, ¿por qué me llamáis bueno? Nos debe llevar a pensar de que podemos creernos buenos por nuestras buenas obras. Y esa es una realidad, queridos hermanos. A veces, en la gracia de Dios, podemos ayudar, podemos ser parte de una bendición, colaborando, y hacemos buenas obras. Pero eso no nos hace buenos. No para decir, él es buena gente porque me regaló algo, no. Porque vemos, y en la historia lo vemos, que la bondad es algo que viene como parte de la santificación, producto de la salvación que en Cristo podemos tener. No somos buenos por lo que hacemos. Y esto a veces podemos actuar como el joven rico. Es que yo ofrendo. Es que yo ayudo. Es que yo sirvo. Esas son obras. Y está bien que lo hagamos. Pero que eso no nos vaya a desviar al hecho de que eso nos hace buenos. Porque si llegamos un día a ver la bondad de Dios en nuestra vida, no es el reflejo de lo que creamos que somos, ni mucho menos el reflejo de las obras que tenemos o hacemos. Es el reflejo de la misericordia, la gracia y la salvación que en Cristo Jesús hemos obtenido. Así que quiero dejarles para cerrar estas 3 reflexiones en sus corazones a todos los discípulos basados en esta pregunta: ¿por qué me llamáis bueno? Amados hermanos, no pensemos que somos buenos por naturaleza. Número 2, consideremos que solo Dios es bueno y Jesús lo reconoció y le dio ese título a su Padre. Y número 3, no vayamos a creernos que somos buenos por lo que estamos haciendo. Así que, hermanos, qué gran lección, de verdad. Y se los anticipé al iniciar. Esto fue muy aleccionador para mi vida. Decir, ¿cuántas veces te has creído bueno? ¿Cuántas veces pensás que sos bueno? Por lo que hago. Y si yo he de gloriarme, como dijo el apóstol Pablo, me voy a gloriar no por lo que soy o por lo que estoy haciendo, sino por lo que Cristo hizo por mí. Conclusiones finales las escucho y con esto vamos cerrando.
No es el dinero, no son las obras lo que nos hace bueno. Y gracias al Señor por ese regalo tan maravilloso que Él nos da de la vida eterna. Que no somos merecedores de nada, pero el Señor nos amó y nos dio. Amén. Qué bueno. Conclusiones para Esther. Debemos dejar nuestra dependencia en nosotros mismos, ¿no? Ujú. Y depender totalmente del Señor, quien Él, como decía hermano Carlos, en su misericordia nos ha amado, nos rescató. Entonces todo lo que tengamos, poseamos, no es nada en comparación a lo que es Él, ¿no? Entonces debemos quitarnos nuestra dependencia a las cosas materiales, a nuestros propios pensamientos y razonamientos, y dejar que la vida de Cristo entre en nosotros. Hay un canto que lo interpreta, si no estoy mal, Roger Osorio, que se llama, que dice: toda mi vida está en ti, todos mis sueños, eres el más precioso, se llama. Y esa parte me encanta, dice: todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Queremos finalizar con este canto y dar gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, que en Él lo poco que somos es gracias a esa bondad. A ustedes gracias, queridos oyentes, si Dios nos lo permite, nos reencontramos el próximo viernes. ¿A qué horas? 2:30 de la tarde. En El Discipulado. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.